siempre estar en la casa de Dios. ¿Todos listos, hermanos? Apocalipsis capítulo 8, 6 al 13 dice así la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Como que todavía había más. Pero bueno, nuestro pastor en esta mañana nos va a explicar más ampliamente esta interesante lectura, porque está muy interesante y vamos a aprender mucho en esta mañana. Amén. Pero antes vamos a poner este servicio en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Oramos al Señor. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia. Venimos agradecidos, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Hemos venido a alabarte, hemos venido a glorificarte en esta mañana, pero toda nuestra vida, nuestro ser, Señor, queremos ponerlo también a tu servicio, Señor. Ponemos, Señor, oh Padre, delante de tu presencia todo el cuerpo de liderazgo que te sirve, Señor, oh Padre, con manos limpias, Señor, oh Padre. A todo maestro, a todo pastor que está predicando tu palabra, Señor, oh Padre, ahí con los que van a estar con los niños, Señor, ministrándolos, Señor, úsalos de una manera especial para que los niños puedan aprender de tu palabra, Señor. Desde esa pequeña edad, Señor, los ponemos delante de tu presencia para que los instruyas, mi Dios, en tu camino. También los jóvenes, Señor, los ponemos delante de ti, Señor, oh Padre, para que ellos sean aprendiendo, Señor, oh Padre, de ti y teniendo ese temor, Señor, oh Padre. Y nosotros que vamos a estar aquí, los que estarán viendo por internet, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que nos hables a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor, nuestro pastor, con ustedes? Gloria al Señor. Dios los bendiga esta mañana. Le voy a invitar a que tome su asiento esta mañana y vamos a dar inicio a esta dominical. No sé si escucha usted bien ahí atrás. Vamos a entrar a este tema, los juicios de las 7 trompetas. No sé si ha notado, hermano, de que esta semana me ha tocado predicar todos los días, en cada servicio. Domingo, miércoles, viernes, dominical y el que sigue. Gracias a Dios. Vamos a entrar a este tema, los juicios de las 7 trompetas esta mañana, pero quiero agradecerle a Dios, hermanos, de la oportunidad que me dio de haber cumplido 62 años y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que el día del viernes prepararon todas esas personas que llevaron a cabo esa comida para que después de que se terminó el servicio estuviésemos comiendo todos juntos. Les agradezco el aprecio, les agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. En esta enseñanza que se está llevando a cabo, hermanos, es una enseñanza y podemos decirlo, esto es lo que va a acontecer antes de lo que viene siendo
la segunda venida de Cristo. La gran tribulación, cuando hablamos de la segunda venida, no confundamos el rapto con la segunda venida. El rapto, cuando Cristo venga, la iglesia será levantada, irá a recibir al Señor en las nubes. El Señor no baja a la tierra todavía en ese tiempo, sino que después de que el Señor levante su iglesia, la iglesia va a estar con el Señor 7 años en las bodas del Cordero. Mientras las bodas del Cordero estén allá, aquí en la tierra habrá gran tribulación. Entonces, lo que estamos enseñando son los acontecimientos que serán antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando ya Cristo viene a reinar también aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Acontecimientos durante la gran tribulación. Ya se leyó el pasaje bíblico del 6 al 13. Las plagas, hermanos, que introducen las trompetas se dirigen también a un mundo empedernido en su pecado, en su hostilidad hacia Dios. Y a medida que va creciendo todo esto, hermanos, en aquella intensidad de los juicios, se incrementa también lo que viene siendo, hermanos, la vehemencia con la gente o con las gentes que niegan o se niegan a arrepentirse, que aún mirando todo lo que va a acontecer, se niegan a reconocer de que están en pecado, se niegan a reconocer que le han fallado a Dios. Entonces el juicio, hermanos, que va a caer en aquellos tiempos es un juicio que caerá sobre los malvados, los impíos y la maldad del mundo. Hay mucha gente que confunde y dice que la iglesia pasa por la gran tribulación, y no es así. La gran tribulación es para hacer juicio en contra de aquellas personas que han practicado el pecado. Cuando vino el juicio en Sodoma y Gomorra, cuando vino el juicio también en el mundo, cuando pecó Adán y Eva, después de que el Señor puso a Noé para que preparara aquella arca, el juicio vino sobre los malvados. Entonces la gran tribulación es para los malvados, para los que pecan, para los que no quieren reconocer que Dios es el que envió a Jesucristo para salvar al mundo. Entonces para ellos es la gran tribulación. Los 7 ángeles que aquí mencionan las escrituras se preparan para comenzar a hacer, por decirlo así, tronar las trompetas de los juicios. Por eso mencionamos los juicios de las 7 trompetas. Este pasaje, hermanos, trata en primer lugar sobre el juicio de las 4 trompetas, lo que se ha leído del 6 al 13. Después continúa con el juicio de las otras 3 trompetas, pero el que se ha leído es para las 4 primeras trompetas. Los juicios que se mencionan aquí, hermanos, se concentran en las catástrofes que habrá en aquellos tiempos, asuntos que van a acontecer en la tierra y aún en los cielos, o sea, en los aires, todo lo que viene, lo que se iniciará, que ahorita ha habido tantos desastres por diferentes lugares y que a veces la gente cuando mira un desastre dice este es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, no es nada comparable a lo que va a acontecer en aquellos tiempos. Tanto en la tierra, hermanos, como también en los cuerpos celestes, como lo menciona aquí las escrituras. Así que el propósito de estos desastres naturales que habrá también, hermanos, es también de llevar a la gente al arrepentimiento, aunque la Biblia dice que muchos de ellos no se arrepintieron. Vamos a entrar al primer punto. Los 7 ángeles se preparan para tocar las 7 trompetas. Y podemos decirlo así: la destrucción de la ecología de la tierra. Ahora vamos a entrar al punto de los 7 ángeles. Dice la palabra del Señor, versículo 6: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Ahora, antes de que venga un juicio, Dios, hermanos, nunca impone o ejecuta un juicio a no ser que haya sido escuchado o hayan escuchado las súplicas de su pueblo. Y antes de venir un juicio, el Señor se lo revela a sus siervos, los profetas. Todas las cosas que están por venir ya el Señor le había revelado desde antaño,
siglos atrás de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Hay gente que dice que el mundo no va a ser destruido. Hay gente que dice hoy en día que ya están morando en el milenio. Esa es una gran mentira. Es una falsedad. Y la gente lo cree. Hay gente, hermanos, que creen de que Dios es un Dios de amor. Lo miran como un Dios un abuelito buenachón, un abuelito bueno, de que nunca le va a hacer nada. Usted sabe que los abuelos son diferentes a los padres. Los padres corrigen. Los padres cuando miran a un hijo que se porta mal, lo enseña a no volverlo a hacer. Y si es necesario corregirlo, lo corrige, lo disciplina. Los abuelos no. Y la gente mira a Dios como un abuelo, pero Dios no tiene nietos. Que quede bien claro eso. Dios no tiene nietos, únicamente hijos. Me recuerdo hace mucho tiempo una persona, hermanos, hablando respecto a la salvación del alma y a la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, aquel hombre dijo, cuando Cristo venga, dijo, aunque sea voy y me le cuelgo de los pies al Señor para ser levantado. No, le digo, así no va a trabajar. Nomás los que son lavados con la sangre del cordero van a ser levantados, los demás se van a quedar. Amén. Ahora le mencioné, Dios no impone y ejecuta ningún juicio a no ser que hayan escuchado las súplicas del pueblo. Número 1, las oraciones intervienen en los juicios que Dios envía. La semana pasada se estuvo hablando sobre la oración de los santos. La semana pasada se estuvo hablando sobre la oración. Se estuvo hablando sobre el altar, lo estuvo enseñando nuestro hermano Damián. Ahora vamos a mencionar, antes de entrar a esa parte, hablar sobre aquellas oraciones que intervienen en los juicios que Dios envía. Pensemos, por ejemplo, en las repetidas súplicas de Abraham cuando oró a Dios o cuando clamó a Dios o cuando le pidió a Dios por Sodoma y Gomorra. Usted sabe que hubo un tiempo que el Señor desciende para ver qué era lo que estaba aconteciendo con Sodoma y Gomorra. El pecado, hermano, Dios no lo tolera. El pecado es la causa de los juicios. El mal que ha hecho la humanidad, esa es la razón de los juicios venideros también. Entonces, cuando meditemos un poquito o hablemos sobre este punto en Génesis capítulo 18, versículo 24 al versículo 26, nada más vamos a leer esa porción, que aunque todavía continúa el ruego de Abraham para con Dios, pidiéndole de que si hay tantos justos, que Dios permita de que no venga el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Veamos lo que dice la porción bíblica. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Ahora, antes de que eso aconteciese, Dios habló con Abraham y dijo, no le haré yo saber a mi siervo lo que va a acontecer con Sodoma y Gomorra. Y él le hace saber exactamente lo que va a acontecer, a lo que había venido el Señor, el propósito del Señor, los dos ángeles que se fueron a Sodoma y Gomorra a cumplir la misión que ellos traían. Note de que los ángeles del Señor son servidores de Dios para llevar a cabo también los juicios del Señor. Ahora el versículo 26, mire lo que dice la palabra. Dice 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Por 50 justos, Dios iba a perdonar todo el lugar. Yo no sé si yo sea el que tenga calor o usted también. Pero le voy a pedir a alguien que se encargue de arreglarme estos aire acondicionados acá. Por favor, disculpen. Ahora, déjeme decirle algo. De que después de estas oraciones han entrado a la presencia de Dios, el Todopoderoso, porque Él es el que actúa. Él actúa a veces con rapidez, en otras ocasiones en el momento que Él lo haya determinado.
Porque de que la oración obra. Si hubiese habido 50 justos en Sodoma y Gomorra, no había venido un juicio. ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Hasta cuánto llegó Abraham pidiendo que si hubiera tantos, cuántos? Fue lo último que llegó para pedirle que si hubiera ese número, lo perdonaría el Señor. ¿Quién lo recuerda esa porción? ¿Cuántos? 5. Si hubiera 5. Y sabe que no hubo 5. ¿Cuántos hubo? Era una familia. La familia se componía de 4. Y lamentablemente, la mujer de él, por mirar hacia atrás, cuando se le dijo no volteen hacia atrás, por mirar hacia atrás, fue convertida en ¿qué? Una estatua de sal. ¿Por qué? Por desobedecer. Ahora, veamos el punto de la oración. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Como que Dios es nuestro servidor y nos equivocamos. Los servidores somos nosotros y el jefe es Dios. No es el hombre el que le ordena a Dios qué tiene que hacer, sino que es Dios el que da los reglamentos para que la iglesia los lleve a cabo, para que nosotros obedezcamos lo que Dios dice. Ahora, no todo el tiempo Dios va a cumplir lo que nosotros queramos. Veamos este punto, que como resultado de que Dios escuchará inmediatamente las peticiones de los santos, los 7 ángeles reciben la tarea de tocar sus trompetas individuales. Hubo media hora de silencio en el cielo cuando se estaba hablando sobre las oraciones de los santos. Se permitió media hora. Después de esto, se le da la orden a lo que tienen que llevar a cabo los 7 ángeles. Ahora déjeme decir algo. Y es muy importante esto. Una cosa es que nosotros usemos el altar para orar. No olvidemos que hay un trono. Y en el trono se ejecuta todo lo que Él dice, no lo que están orando en el altar. Amén. Para que a veces, si algo no nos lo concedió Dios, no quiere decir que Dios lo hizo porque sea malo, no. Porque Él ve que es bueno y que es malo para nosotros. Así que me gustaría que apunte esto. El trono y el altar están siempre relacionados. El trono y el altar. Ahora, se pueden ejecutar ahora las 7 plagas sobre los malvados en el mundo. Veamos aquí un punto. Las oraciones de los santos, por tanto, resultan, hermanos, en constituir una parte muy importante de la historia del género humano. Ahora, alguien dijo por ahí, más cosas se consiguen con la oración que las que el mundo imagina. Pero aquí vamos a un punto, el propósito de la oración. ¿Cuál viene siendo el propósito de la oración? Se ha dicho muy a menudo esto, de que no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo. ¿Lo apuntó? La oración no es para que se logre la voluntad del hombre de que se lleve a cabo en el cielo lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces? El propósito es de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Me entendió? Por eso cuando sí oramos, hay que estar seguro que digamos al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, aun cuando esa voluntad incluya juicios, porque esa es la voluntad de Dios, nadie va a cambiar lo que va a acontecer en la gran tribulación. Nadie lo va a cambiar. Ya está todo preparado para ello. Así que la verdadera oración, hermanos, es un asunto muy serio. Así que será mejor, en pocas palabras, no mover el altar demasiado lejos del trono. No mover el altar únicamente hacia nosotros. No mover el altar hacia la familia
para que se haga lo que la familia necesita. No, sino estar conscientes de esto, de que no debemos buscar nosotros nuestro propio bien. No únicamente nuestro propio bien, sino que se haga la voluntad de Dios, que se haga aquí en la tierra como en el cielo y en nuestras propias vidas. Esto cambia todas las cosas. En otras palabras, estamos de acuerdo a que lo que Dios dice que se va a llevar a cabo, así tiene que ser. Veamos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque hay mucha gente, hermano, que tienen resentimiento contra Dios. Óigame, permítame decirle, lo peor que puede hacer un ser humano es enojarse con Dios. Es lo peor que puede hacer. Dice la palabra: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Verdad que eso es lo que dice la Biblia? ¿Y qué es lo que hoy en día le dicen? Usted pídele a Dios, hermano, y Dios le va a dar todo lo que usted pide. Usted pídele a Dios y Dios va a orar. Hay mucha gente que se atreve a profetizarle a uno que ya está partiendo de este mundo y decirle: esta enfermedad no es para muerte, y que al siguiente día se muere. Y lo que se atreven a decir: Dios dice que esta enfermedad no es para muerte. Ahora, cuando se muere la persona, pregunto: ¿quién fue el que dijo? ¿Dios o él? Él. ¿Quién mintió? El hombre. El problema está cuando todo queremos aplicarlo a nuestro favor. Queramos o no, cada persona tenemos un día determinado de parte de Dios para partir de este mundo, así como tuvimos un día determinado y una hora para venir también a este mundo. Hay un día en el cual Dios nos va a recoger de una manera u otra. Nos tenemos que ir con el Señor. La iglesia, hermanos, como cristianos que somos, hay que estar siempre preparados para, si nos vamos ahora, nos vamos con el Señor, y que la familia que se queda no se enoje con Dios. El problema no es Dios, el problema es el pecado que entró en el jardín del Edén, y esto viene siendo podemos decir así, los resultados del pecado de Adán y Eva. ¿Qué vino? La enfermedad y la muerte. Amén. Alguien dijo por ahí: esa es una gran mentira, lo que dijo el pastor. Dios no quiere que la gente muera. No quiere que se muera en el pecado, que es diferente. Dios no quiere que se muera en cuanto a la vida eterna. Cuando habla de la muerte eterna, eso sí Dios no quiere. Pero de que mientras Cristo no venga y estamos aquí en la tierra y este cuerpo se va envejeciendo, este cuerpo le pega a los 80, le pega a los 90, le pega a los 100, permítame decirle, no sabemos a qué hora nos vamos a ir. Que no nos guste, pero más bien el problema lo tiene la gente que no tiene conocimiento de las Escrituras. Más bien tiene el problema la gente que busca las cosas terrenas, que se viene y se echa raíces en la tierra, pensando que no va a partir nunca de este mundo. Permítame decirle, nos guste o no nos guste, no importa qué tanto hayamos acaparado en esta tierra, el día que Dios decida que nos vamos y no nos vamos a llevar nada, cerito. ¿Por qué? Porque se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El querer Dios, o sea, el que Dios quisiera llegar a dejar aquí unos cuantos para que sigan aquí viviendo 1000, 2000, 3000 años, eso sería contradecirse el Señor. Porque cuando le dijo a Adán y a Eva: el día que coman del árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. ¿Sí me entiende? Perdón, me explico. Importante todo esto. Ahora vayamos a el otro punto, la primera trompeta sobre la vegetación, versículo 7. La palabra de Dios dice: el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra.
se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Note, cuando habla de toda la hierba verde, ¿qué tanto se llevó? Todo lo que se puede decir cosecha, todo lo que se siembra, toda la vegetación, todo se fue. Ahora, veamos aquí. Cuando suene la trompeta y vendrá una feroz tormenta, porque esto es lo que registra la palabra. Y déjenme decirlo de esta manera, el universo y las leyes del universo en aquel entonces se van a desviar completamente. Todo va a cambiar. Para aquellos que creen que ya está cambiando, todavía no ha cambiado. Va a cambiar. A veces decimos que este calor no hacía en aquellos tiempos. Usted sabe que hace unos días hizo calor como no lo había hecho 50 años atrás. En el 1967 hizo la calor que subió hace una semana. Hace una semana subió la calor fuertísimo, con la humedad fuertísima. En el mes de agosto, hacía 50 años que no había acontecido esto. O sea, ya ha pasado esto. No nos espantemos. Quizás sabes ahora que ya tengo los 62 años, creo que hace más calor, pero es la misma. Será porque la piel se está yendo más delgadita, pero es la misma. Entonces va a haber un cambio grande. Habrá disturbios enormes, disturbios violentos en aquel tiempo. Y esto va a suceder en todo el universo. Y todo esto lo vemos bajo los juicios de los sellos que registra aquí la palabra. Ahora, déjeme decirle algo respecto a la trompeta. Hablando de trompetas, en Israel, la trompeta hecha de cuerno de carnero era la que sonaba la alarma en tiempos de guerra o en tiempos de peligro, y también anunciaba lo que venía siendo la luna nueva. También anunciaba el inicio del sábado o la muerte de un noble. Asimismo, también se usaban como señales escatológicas. Joel capítulo 2 versículo 1, mire lo que dice la palabra: toca trompeta en Sión y sonada alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Sabe usted cuál es el día del Señor, verdad? Cuando el Señor derramará de sus juicios sobre la tierra. Cuando el Señor vendrá para pagarle a cada uno según también sus obras. Para aquellos que han, podemos decir así, blasfemado en contra de Dios. El día viene. Se me hizo una pregunta en días pasados. Cierta persona me dice: pastor, ¿usted cree que Dios está de acuerdo con el lesbianismo? No. Entonces, ¿por qué prosperan? Eso no quiere decir que porque prosperen es de que Dios esté de acuerdo con el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Pecado es pecado. Lo mismo que la borrachera, lo mismo que la maldición. Porque a veces únicamente nos inclinamos a ciertas cosas visibles y que no nos gustan y que vemos que esto es pecado. No, todo lo que es maldad es pecado. Dios no tolera el pecado. La gente cree que porque Dios ha permitido que pasen los años, como que Dios está de acuerdo al pecado. No está de acuerdo al pecado. Hay un día preparado para darle a cada quien lo que merece. Ahora veamos lo que dice también en Sofonías capítulo 1 versículo 16 respecto a la trompeta: día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Vaya 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aún para que hay aquel momento, hermano, donde viene la resurrección, va a sonar también la trompeta. Ahora veamos también lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 respecto a la trompeta. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Veamos un punto interesante. Cuando el Señor venga, hermanos, en busca de sus santos, lo hará con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. En la resurrección también de los santos sonará la última trompeta. Y no está hablando de estas 7 trompetas. Ahora déjeme decirle algo. Lo traigo esto únicamente para que veamos qué tan interesante viene siendo todo esto. Lo que habla el Señor en las Escrituras, cosas que no han acontecido todavía. Se dice que en el ejército romano, cuando tenía que emprender la marcha, las trompetas tocaban 3 veces. Al oír la primera trompeta, desmontaban las tiendas. Al oír la segunda trompeta, se formaban para disponerse a marchar, pero todavía no marchaban. Cuando sonaba la tercera trompeta, emprendían la salida. Ahora, será la trompeta la que anunciará el fin de nuestro cuerpo terreno, que yace aún allí en aquella tumba y que vive en este mundo corruptible, digámoslo de esta manera, de los cristianos que aceptaron o que reconocieron a Cristo en el perdón de sus pecados. Aún también se va a usar una trompeta y aquellos serán levantados. ¿Me estoy explicando? Importantes los puntos, porque a veces no le ponemos mucha importancia a todo esto. Que aún se ha dicho por ahí gente que han llegado al punto que han dicho que por allá en Israel han oído que alguien toca una trompeta. Puedan decir lo que ellos quieran, pero cuando se toquen las trompetas estas que está hablando las Escrituras, los 7 sellos, o sea 7 trompetas, se va a iniciar la gran tribulación. Pero déjeme decirle que antes de que eso acontezca, porque la iglesia ya está morando, ya están en las bodas del Cordero. Es importante conocer las Escrituras. Número 1, cuando suene la primera trompeta, vendrá una feroz tormenta. Número 1, incluye granizo y fuego mezclado con sangre. Quemarán árboles y hierba. Se quemarán los árboles y la hierba. Pensemos la enorme destrucción que va a haber en aquel tiempo y la devastación que va a haber en la tierra. Número 1, las cosechas destruidas junto con la provisión de alimentos para el hombre y para los animales. Aunque no, aquí no menciona que los hombres van a morir todos, no, pero también va a afectar a los hombres. Número 2, aún también la rotación agrícola será interrumpida por la falta de las semillas en aquellos tiempos, y la capacidad también de volver a plantar, aquello va a ser tan difícil en aquellos tiempos. Número 3, habrá escasez también de alimentos en aquel tiempo. Si ahora creemos que hay pobreza en el mundo, permítame decirle de que aquellos días van a ser totalmente diferentes en la gran tribulación. Va a haber una gran hambruna terrible también. ¿Qué va a acontecer? Número 4, las tierras secas y desiertas, que serán también el resultado de la destrucción de los árboles. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que lo que ellos pelean es de que la naturaleza, el problema que ha causado el hombre, lo que está aconteciendo con los bosques, todo esto, hermano, eso es lo que pelean. Que los hielos que están en el Antártico, hermano, que también eso, que hay que ver qué se puede hacer. Permítame decirle, no se puede hacer nada. Todo camina a lo que está determinado. Mucha gente dice, es que ahora con lo que está aconteciendo allá, respecto a que los hielos están derritiéndose, eso ya es la venida del fin del mundo. Hoy ya estamos en el fin del mundo. Todavía no estamos en el fin del mundo. Amén. Ahora, aquí hay un resultado de este juicio, que fue que la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
Así dice la palabra. Árboles, déjeme decir algo. Estamos hablando de árboles frutales especialmente también, de los olivos, las higueras, las viñas, de los cuales también los habitantes de Palestina, por decirlo de esta forma, y el Asia Menor, dependían o dependen en gran manera. Pero no únicamente ellos. ¿En qué parte del mundo irá a acontecer aquella tercer parte de la vegetación que será quemada? Ahora, cuando suene la primera trompeta, alguno de estos juicios, hermanos, recuerde con eso, que alguno de esos juicios, las plagas de Egipto, se podemos recordar esto. ¿Quién recuerda lo que aconteció a Egipto cuando el Señor mandó un juicio también? Con aquellas 10 plagas. Pero son de mayor intensidad y de mayor alcance lo que viene en el fin de los tiempos. No se puede comparar. No se puede comparar aquello, pero sin embargo sucedió aquello en aquel entonces. Entonces, cuando esto acontezca, el mundo, hermanos, parte del mundo va a ser destruido. Un tercio de los olivos, podemos decirlo también del trigo, de la cebada, de las hierbas verdes, de todo lo verde, será quemado. Y la Biblia dice, será quemado. ¿Por qué? Porque hubo fuego, va a haber fuego, va a haber granizo. Ahora, la tempestad también que va a llegar es una tempestad que va a traer también sangre y tiene resonancias, hermanos, escatológicas aquí en este sentido. Y déjeme decirle esto, de que es quizás el rastro de tanta sangre que va a haber, que deja el granizo y la gran tempestad que vendrá en aquel entonces, porque el tamaño del granizo va a ser tan grande, hermanos, que puedo decirlo de esta manera, de que va a haber también matazón en ese aspecto. Ahora, déjeme decirle algo. Joel capítulo 2, versículo 30, dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Hechos capítulo 2, 19, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Y está hablando de los últimos tiempos. No sé si el año pasado le tocó a alguno de ustedes mirar cuántas veces salió la luna color rojo. La gente espantada, el fin del mundo. No, todavía no. Todavía no. La iglesia, antes de que llegue el fin del mundo, la iglesia está con el Señor. Recuérdelo bien, la iglesia está con el Señor. Vayamos a lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 18 al 26, que aunque abarca más todavía, el Éxodo capítulo 9 abarca mucho respecto a las plagas que envió el Señor. Dice la palabra, he aquí, mañana como a esta hora, y note usted, hablando del Señor, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundada hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Versículo 20, el que de entre los siervos del faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Note un punto, de que antes de que aconteciera, el Señor lo anunció. Y el que le creyó a la palabra de Dios, ellos pusieron a salvo sus siervos y sus ganados. ¿Cuál es el propósito de las enseñanzas y las predicaciones hoy en día? Que la gente conozca la palabra y que los juicios venideros van a venir y que la única manera de ponerse a salvo es la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Tenemos que predicar la palabra, hermanos. Imagínense hoy en día, hermano, que la gente traiga únicamente lo que miramos que le gusta a la congregación y que entre más predicamos aquel tipo de predicaciones o traemos aquellas enseñanzas, hay más aplausos. Déjeme decirle, la carne, aunque a veces le gusten ciertas cosas, cuando son espirituales hay cosas que van a desincomodar.
van a desincomodar. Vaya, hay gente que cuando se predica la palabra o que se enseña tal y como está, tiene tendencia que cuando se habla la verdad no les gusta ni jamás vuelven a una iglesia. Ahora, pudiera decirle, no interesa. Sí interesa, porque duele que la persona se vaya así. Pero aquí no se trata de quedar bien con la gente que se congrega, sino quedar bien con aquel que nos envió, el que prediquemos la palabra. El que nos ha dado, hermano, ese ministerio, pero que nosotros no exageremos respecto al ministerio y que no nos inclinemos únicamente, porque hay ocasiones que la gente lo que hace es utilizar el ministerio para sacar ayuda financiera. Y déjeme decirlo como lo dijo una persona antes: todo aquel que predica el evangelio por dinero tiene por ganancia el infierno. Es una tristeza que el evangelio se predique por dinero. No tiene que hacer así. Es cierto, la Biblia dice, hermano, que el que predica viva del altar. Es cierto, estoy de acuerdo en cuanto a lo que dice la palabra, pero que no nos vayamos al área donde nos importe más el dinero que las almas, o que nos importe más el dinero que la palabra. La palabra sigue siendo el fundamento de la iglesia cristiana. Por la palabra las almas se van a salvar. Espero que me esté explicando con lo que estoy mencionando. Porque lamentablemente, hermano, podemos exagerar nosotros y aprovecharnos de la oportunidad. Cuando vemos en la reunión de las gentes, que entre más gente hay, la gente lo único que está mirando es el signo de dólares ahí. Cuidado con ese punto. Amén. Veamos aquí el punto importante, hermanos, de que la gente que le creyó a la palabra que dio Moisés, mandó traer a sus siervos y sacaron sus bestias de ahí de los campos, su ganado, para que no muriese con aquel granizo. Déjeme decirle algo esta mañana. Hay gente, hablando espiritualmente, están durmiendo en lo espiritual. Están tan cómodos que están pensando cómo hacerle para cada día prosperar aquí en la tierra, porque somos hijos de Dios y Dios quiere una gente siempre prosperada. Permítame decirle, esto fue para el pueblo de Israel, de que hubo profecías de que ellos serían cabeza, que no serían cola, de que ellos prestarían y no pedirían prestado. Esa profecía fue para Israel, pero no para la iglesia. Para la iglesia es que por cuanto Él mismo padeció, nosotros también padeceremos por causa de su nombre. La palabra no tiene que ser alterada. Ay de nosotros. Y Dios me permita siempre predicar su palabra y no salirme de la palabra, aunque a veces me duela. Voy a predicar la palabra, y cuando digo me duela, porque hay ocasiones que la carne piensa que estamos haciendo bien, pero cuando la palabra nos confronta, nos hace saber que a veces estamos mal en ciertas cosas. Y tenemos que caminar. Tenemos que andar con el Señor. Si usted recuerda cuál era el propósito de lo que hablamos la semana pasada, en el viernes, hermano, hay propósitos en la palabra, hermano. Cuando hablamos del temor de Dios, es para que cuando dice la palabra de que cuando Dios le dio temor al hombre, era para que el hombre no peque en contra de Dios. Vayamos al versículo que continúa el 20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda la planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Note un punto aquí, que después de que los que creyeron, bien, y los que no creyeron también, pero lo que Dios había determinado se iba a llevar a cabo. Dios hace las cosas y las hace bien hechas. Hoy en día hay mucha gente, hermano, que toma las cosas, no hay problema. Dios es un Dios perdonador. Y hacen cosas, se apartan de Dios, quieren imitar al mundo, ya no quieren asistir a las iglesias, culpan a toda la gente menos a ellos mismos.
Y a veces hasta a Dios también lo culpan. Pero déjeme decirle, Dios no va a cambiar nada de lo que está aquí en las Escrituras en el final de los tiempos. Y la pregunta es, ¿estamos preparados cuando aquello acontezca? O para cuando de repente quizás se le pare el corazón a esa maquinita que ella está trabajando día y noche, minuto, segundo tras segundo, ella está trabaje y trabaje. El día que se canse esa máquina de trabajar, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? Le pregunté a una persona en cierta ocasión, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? Dijo, a comprar paletas. Allá no va a haber paletas. Dice la palabra, extendió Moisés su vara al cielo, su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo más intenso y fuego, centellando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no ha habido en toda la tierra de Egipto desde el día que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo, tierra de Egipto, desde que llegó a ser una nación, y el granizo hirió todo lo que había en el campo, por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Estaba yo meditando esto en esta mañana. ¿Cómo es bueno Dios? Dios cuida de los suyos. Los juicios vienen solamente en contra de aquellos que no le creen a Dios y que practican la maldad. Yo le digo en esta mañana, hermanos, como cristianos, no pequemos. El mundo, hermanos, cuidado, y sus concupiscencias, cuidado. Recuerde, cuando usted vaya a querer pecar, no se le olvide, usted ha sido lavado con la sangre del Cordero y Él se merece lo mejor. Él murió en el Calvario, en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Un punto aquí es de que una tercera parte de la vegetación de la tierra será destruida en este juicio. ¿Por qué? Porque el fin del mundo, hermanos, estará próximo. Y Dios comenzará a juzgar a los impíos, note, a los impíos y a los malvados de esta tierra. Así que no se preocupe porque el impío prospera, no se preocupe. Que al final, como dice en el Salmo 1, a su tiempo ellos serán talados y serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Quién conoce el tamo? Cuando a alguien le ha tocado estar aventando el maíz o frijol, aventando que lo echa hacia arriba, llega el viento y le quita la basura y todo eso. Ese es el tamo, lo que sale hacia las orillas. Y en aquel tiempo el Señor recogerá su trigo y el tamo será puesto en el fuego. Ahora, déjeme decirle algo aquí. Será momento, hermanos, para que la gente sepa que Dios es verdaderamente Dios. No vuelvo a mencionar, será un momento para que la gente sepa de que Dios es verdaderamente Dios. Aunque la gente ha dicho, ¿cómo es que usted sabe que existe Dios? Porque le hemos creído a lo que dice la palabra. Porque andamos por fe y no por vista. Así que, hermanos, aquí hay una cosa, que hay que obedecerlo a Él. Y si no, la gente va a ser juzgada y castigada. La gente que ha conocido a Cristo como Salvador personal ya no va a ser juzgada de esa manera. Lo vuelvo a mencionar. La gente cristiana no pasará juntamente con el juicio que lleven los malvados. Y muy bien lo dijo Abraham cuando dijo de que, hablando con el Señor, de que Él no iba a juzgar al impío con los justos, o al justo con el impío, o al pecador con los santos. Cada cual lleva un juicio distinto.
Aún la iglesia, hermanos, también en aquel día dice la palabra que Cristo es el que va a juzgar a su iglesia, pero ya no va a ser para hacerlo, hermanos, como para enviarlo al infierno, hermanos, porque fue un pecador. No, la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario lo va a librar del infierno y del lago de fuego eterno, lo va a limpiar del pecado. Será en aquel día para darle también los galardones a aquellos que le sirvieron al Señor aquí en la tierra. Hay algunos que no van a recibir galardones porque no quieren hacer nada por el Señor. Pero no va a perder la salvación, no la pierde. Porque en aquel día para eso va a ser juzgado cada quien. Es imposible que nosotros queramos recibir lo que va a recibir Moisés. ¿Sí me explico, verdad? Es imposible, ¿por qué? Hermano, dice la Biblia que en toda la tierra no se halló un hombre como Moisés. Manso, humilde. ¿Cuántos nosotros tenemos esa mansedumbre? Así que debemos de reflexionar. Las gentes se deben de arrepentir porque vendrán juicios peores todavía. El inicio de las 7 trompetas, cuando comienzan, va avanzando más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte. Así que debemos de reflexionar acerca de los efectos de la catástrofe que va a haber en aquella ocasión, de lo que va a haber, hermanos, aún también en cuanto a los árboles, las plantas verdes y todo eso, la hierba, sobre la lluvia, la erosión, los materiales, aún para la construcción y otras industrias, todo lo que va a acontecer, los efectos que va a ocasionar también económicamente, hermanos, efectos sociales y políticos, todo esto va a afectar al mundo entero. Va a causar un gran sufrimiento en aquellos tiempos, hermanos, a los seres humanos. Aunque el propósito principal de los juicios siempre es castigar y advertir a los incrédulos. Amén. Y aquí no cabe una persona cristiana, aquí no cabe uno que cree en Dios. Ahí no va a pasar. Que tanto se predica hoy en día de gente que no saben lo que está predicando, de que en aquel día va a pasar toda la iglesia por la gran tribulación, es una gran mentira porque la Biblia no lo respalda. Apocalipsis 9, 20 al 21 dice la palabra: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro. Para aquellos que ahorita están adorando a ídolos de oro, de plata, de lámina, de madera, de piedra, se arrepientan del pecado, porque es pecado contra Dios y Dios va a juzgar a los adoradores de esos ídolos porque son demonios, dice la palabra. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Lo voy a volver a mencionar. Sé que el tiempo ha transcurrido, pero déjenme acabar de leer esta porción bíblica. Y el resto de la humanidad, los que fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, dice la Biblia. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Hoy entra usted, hermano, lo que viene siendo el Facebook, mucha gente se identifica con este tipo de ídolos. No sé si usted lo haya mirado. Permítame decirle, si alguien me está escuchando y si no es cristiano, reconozca, arrepiéntase para que no pase por esos juicios. Porque Dios va a juzgar la idolatría. Y gracias a Dios que el Señor nos sacó de la idolatría. Y ahora el Dios que adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo que vive y reina por los siglos. El Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesucristo, el que va a venir en aquel tiempo, hermano, a levantar a su iglesia para morar por la eternidad con el Señor. Dios los bendiga en esta mañana.